Muy buenas noches, sean bienvenidos una vez más. El día de hoy continuamos en el Evangelio de Mateo, capítulo número 7. En los versículos 5, 6 que ya miramos, Jesús empieza, en el 5, delante de una gran multitud, hablando de las bienaventuranzas. Y luego continúa con enseñanzas tales como las que hemos hablado. Y en el capítulo 6, Jesús habló de las limosnas, solamente para recordar los temas principales. Jesús y la limosna, la oración, el ayuno. Habló de los tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas, y el afán y la ansiedad. Ahí nos quedamos la semana pasada. Y el día de hoy, ahorita vamos a orar y continuar con el capítulo número 7. Acompáñenme a orar, por favor, para poner en manos de Dios este tiempo. Señor, te damos gracias. Primeramente, Señor, por todo lo bueno que has sido con nosotros. Reconocemos tu señorío, tu grandeza, tu poder, Señor. Tú eres bueno. Tu misericordia se ha hecho manifiesta en nuestras vidas. Te agradecemos por todo ello, Señor. Y ponemos delante de ti este tiempo, Señor, en el que nos vamos a edificar en tu palabra. Seas tú, mi Dios, a través de tu Espíritu Santo, guiándonos a la verdad y estableciéndonos en ella, mi Dios. Te pedimos que guardes nuestras vidas, nuestros corazones, que prepares nuestro corazón, Señor, y que todo lo que vamos a hacer y hablar sea de tu parte, Señor, respaldado por la verdad, Señor, que es tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos ministre y nos guíe, Señor, para hacerlo de manera excelente. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, los temas que vamos a abordar el día de hoy es no juzgar a los demás, la oración y la regla de oro, la puerta estrecha, por sus frutos los conoceréis, nunca os conocí, dice el Señor, y los dos cimientos. Estos 6 temas son los que vamos a abordar el día de hoy. E igual que en los 2 anteriores, pues le repito que los personajes, el personaje principal o central del capítulo, pues es Jesús y una multitud que estaba en derredor de él, escuchando toda esta enseñanza que quedó escrita en los evangelios, no solamente de Mateo, pero los sinópticos, que así son llamados, como en el caso de Marcos también. Y bueno, vamos a iniciar con el primer tema, leyendo Mateo capítulo 7, versículos 1 al 6. Acompáñenme por favor ahí. Y vamos a iniciar con la lectura de esta porción de la Biblia. Mateo 7, 1 al 6. No juzguéis para que no seáis juzgados, dice el 1. Y luego el 2. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Aquí está la instrucción, primera del día de hoy en el capítulo 7. No debemos juzgar a los demás. Esa es la instrucción, ¿verdad? ¿Cómo lograremos hacer lo que Jesús nos dice? Esa sería la pregunta que nos debemos de plantear. Bueno, en todo, cuando Jesús nos da una instrucción, la pregunta en automático para nuestra vida, cada uno debiera ser, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a lograr esto? Son varias cosas las que debemos
considerar. La primera y más importante es obedecer la instrucción por el simple hecho de que quien lo está diciendo es una autoridad para nosotros, Jesucristo el Señor. Él es una autoridad en nuestra vida y si lo es, entonces lo vamos a obedecer o lo debemos obedecer. Luego, por medio de la palabra, debemos desarrollar el discernimiento. Esto es importante considerar. Debemos desarrollar el discernimiento. Quiero leer también en Proverbios 2, 10 al 11 lo que escribió el proverbista, que dice: cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará. Te preservará la inteligencia para librarte del mal camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón. El discernimiento es una cualidad acorde a lo escrito por el proverbista y que acabamos de leer aquí. Proverbios 2, 10 al 11. Es coherente, es acorde, está conforme a lo que Dios busca de cada uno de nosotros. Entonces debe haber sabiduría en nuestras vidas, debe haber ese discernimiento. ¿Para qué? Bueno, antes de entrar a esa respuesta, déjeme le digo lo que es discernimiento, por si alguien no tiene claramente todavía este concepto. El discernimiento es una cualidad deseable, acorde a lo escrito por el proverbista, y según el diccionario manual e ilustrado de la lengua española, discernimiento es el juicio por cuyo medio percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas. Es decir, la forma en que Jesús nos dice en este caso que no juzguemos es porque quizás no lo hacemos de la manera correcta. Pero en otra parte de la Escritura, Él mismo nos habla de que debemos de juzgar todas las cosas. Entonces, no es que esté prohibido juzgar, sino que la forma en la que lo hacemos debe de ser considerando lo siguiente. Con discernimiento, tener un juicio por medio del cual podamos establecer o tener un criterio de lo que es bueno y de lo que es malo. Tanto este consejo como los demás que hemos visto en los capítulos previos y en toda la Biblia, desde luego, requieren también que mostremos, además de sabiduría y discernimiento, mostremos misericordia, un trato piadoso hacia el prójimo, hacia los demás. Esos ingredientes deben estar ahí. Jesús dice en Mateo 7, 1 y 2 que no juzguemos, ¿verdad? Es lo que acabamos de leer. Sin embargo, en otra parte de la Escritura nos pide juzgar todas las cosas. Lo que se concluye, pues, es que no lo hagamos, o sea, no juzguemos sin entendimiento. Nuestro juicio debe llevar implícito el ingrediente de la honestidad. Ese es un ingrediente necesario. Imagine usted a un juez injusto. Todos los casos serían en contra del que tiene la razón. Y no, aquí se trata de que el juicio sea justo precisamente, y de eso pues para eso se requiere honestidad también. No debemos prejuzgar, sino buscar entender primeramente. Debemos pues evitar las conjeturas. Y solo si es necesario, subrayado, y solo si es necesario, cuando tengamos todos los elementos, emitir un criterio respecto de algo o de alguien. Un criterio equilibrado, y si no es necesario, omitir los comentarios ociosos. A eso es a lo que Jesús nos está exhortando.
Los comentarios ociosos normalmente llevan una intención de escarnecer a otros, de burlarnos de otros, de criticar a los demás. Y si al principio de esta predicación, de este mensaje que Jesús dio desde el capítulo 5, que son las bienaventuranzas, hablamos precisamente de esas cosas que Jesús desea en nuestra vida, de esas bienaventuras en nuestra vida. Fíjese lo que dice el Salmo 1:1, del 1 al 3, versículo 1 del 1 al 3. Bienaventurado el varón, y ahí varón, entiéndase hombre y mujer, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Quién no quisiera ser como ese árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto abundante en su tiempo y su hoja no cae? Aquí habla de una persona próspera, habla de una persona firme, que tiene raíces profundas y que da sombra a la cual muchos otros vienen y descansan sobre esa sombra. Entonces, si hacemos un contraste entre lo que Jesús está enseñando y lo que acabamos de leer, pues no juzguemos para no ser juzgados. También tiene que ver con que nosotros seamos recíprocos, o seamos más bien justos, ecuánimes con los demás, no burlándonos, no estableciendo prejuicios sobre las personas, porque muchas de las veces, y sobre todo cuando alguien nos cuenta algo, ¿verdad? Acá nuestra mente ya nos hicimos una película y resulta que solamente parte de lo que nos comentaron fue cierto. Pues entonces no debemos prejuzgar, no debemos juzgar, y por el contrario, considerar a los demás como a nosotros mismos. Si no queremos que los demás nos critiquen, pues nosotros, boquita cerrada, y en boca cerrada no entra mosca. En el siguiente tema, Jesús nos enseña acerca de la oración y la regla de oro respecto de esto. Dice Mateo 7 al 12, pedid y se os dará. Es la regla de oro. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis de los hombres, que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. En Juan 14:13 también dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice Jesús, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y luego Romanos 8, 26, 27 también dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Si lo sabemos, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios
intercede por los santos. Aquí vemos que es importante seguir siempre la instrucción que Jesús nos da. La regla de oro consiste en pedir y esperar confiadamente, creyendo que aquella petición nos será contestada, siempre y cuando la hagamos conforme a la voluntad de Dios. Esto es, que sea conforme a lo que Dios entiende y sabe que nosotros tenemos necesidad. Debemos hacerlo con fe, pues, creyendo. Y que lo recibiremos de nuestro Padre cuando lo hacemos por medio del Hijo. Es decir, nuestras peticiones al Padre deben ser de conformidad con lo que Él sabe que necesitamos y por un mediador que es nuestro Señor Jesucristo, porque así ha quedado establecido. Nuevamente Juan 14:13. Y todo es todo, ¿verdad? Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice Jesús, en nombre de Jesús, lo haré. Entonces nosotros debemos de seguir esa instrucción. Hay una regla de oro. Jesús nos instruye a seguirla, a tomar esa instrucción y aplicarla en nuestras vidas. Pero en el contexto también nos dejó escrito que lo hagamos por medio de Él, para que entonces el Padre responda a nuestras peticiones conforme a su voluntad, ¿verdad? Luego la puerta estrecha, Mateo 7:13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Nuevamente ese espacio, ese texto. Entrad por la puerta estrecha. Esa es la indicación. Si nosotros queremos seguir a Cristo y ser obedientes a su palabra, pues tenemos que hacer eso. ¿Qué vamos a hacer? Entrad por la puerta estrecha. Y luego nos dice por qué. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Continúo leyendo. Y muchos son los que entran por ella. Por la puerta amplia, por la puerta ancha, por ahí entran muchos. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La puerta estrecha es a la que Jesús nos insta, nos exhorta a cruzar, porque esta nos conduce a la vida, mientras que la otra, que es espaciosa, pues nos conduce a la perdición. Qué complicado, ¿verdad? O sea, no es fácil lo que Jesús nos está pidiendo, sin embargo lo debemos de hacer. Qué complicado es entrar por un lugar estrecho. ¿Ha intentado alguna vez, quizá cuando se le quedaron las llaves adentro, entrar por la ventana de la ducha, que es un pequeño recuadrito casi siempre, no sé por qué? En la mayoría de las casas la ventanita es como un respiradero solamente de la ducha, ¿verdad? Del baño, donde se baña uno. Bueno, pues es incómodo. Si alguna vez lo ha intentado, quizá hasta haya quedado ahí medio atorado y se regresó y mejor no entró. O le pidió a un niño que pudiera, que entre por ahí, ¿verdad? Porque es realmente un espacio pequeño, entonces no es fácil. Aunque no habla Jesús de una ventana, sino de una puerta. Lo que sí dice es que es estrecha. Una puerta en nuestro mundo actual, aquí, sobre todo aquí en México, tiene un tamaño estándar. Así se le conoce. Es un tamaño estándar, aunque hay unas un poquito más amplias y otras más angostitas, el promedio es estándar. Y han sido hechas de esa dimensión, considerando lo que va a introducir uno por ellas, no solamente uno como persona, sino muebles que va a introducir por ellas. Bueno, Dios nos habla de una puerta estrecha. Imagine entonces que no es el tamaño estándar, que es algo más pequeño. Y cruzar no será fácil ni posible si vamos, además de nosotros, con nuestra humanidad, cargado con objetos en nuestra espalda. ¿Sí? Imagínense un bulto grandote, ancho, pesado, pues nos será complicado. Y aunque no habla de las cosas físicas,
pues para nosotros imaginarnos lo que es una puerta estrecha, debemos de tener como esa comparación de decir, o sea, ¿cómo va a ser la cosa, no? Bueno, pues la cosa va a ser de que un lugar estrecho suele no estar muy a la vista ni ser muy atractivo para transitar por él. Lo que implica entonces es que nos provoca malestar, nos provoca inconveniencia. Porque, ¿qué opina usted de esos lugares donde tenemos que hacer fila para entrar? Por ejemplo, la garita de Estados Unidos, Otay, San Isidro, la que usted quiera, una garita. Y luego hay unas cosas que dan vueltas así, ¿verdad que es incómodo? Tiene uno que pasar con cuidado y a veces si lleva una bolsa maleta se atora ahí, ¿verdad? Bueno, pues esto nada más es una semejanza sobre lo que estamos viendo, porque Jesús dice, buscad y entrad por la puerta estrecha. Ahora, la intención de Jesús al decirnos esto es que espiritualmente, si nosotros estamos anclados y venimos arrastrando cosas que nuestro corazón se desvía hacia ellas, por ejemplo, todo aquello que estorbe, todo aquello que Dios nos pide que dejemos aquí, lo tenemos que dejar y seguirle a Él. Tener nuestra atención en Él, seguir a la instrucción de Él. Y hay un caso particular de un joven rico que se acercó con Jesús y le dijo, todos los mandamientos he cumplido. ¿Qué más es necesario hacer para alcanzar el reino? Y Jesús le dijo, reparte todo a los pobres. Su corazón se entristeció, dice la palabra, estoy parafraseando. Su corazón se entristeció y se fue. Entonces, buscar o entrar por la puerta estrecha, tú tienes que hacer una reflexión personal en tu vida de decir, ¿qué es lo que estorba para que yo le entregue mi vida a Cristo de una forma total? Porque si solamente es un poquito, recuerde, Jesús no nos demanda mucho, nos demanda todo. Y si hay cosas en nuestra vida, hablando en lo espiritual, que estorben para que nosotros nos acerquemos totalmente a Cristo, nos entreguemos totalmente a Cristo, pues esas son las cosas que Jesús nos pide que dejemos. Y entonces reitero, leyendo el 13 nuevamente, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y nosotros, ¿verdad que no queremos ir a la perdición? Bueno, y si nos deslizamos, busquemos el perdón de Dios y Él nos recibe con los brazos abiertos nuevamente y nos dice, ni yo te condeno, ve y no peques más. Entonces, busquemos entrar por la puerta estrecha para alcanzar la vida eterna. Eso es lo que significa. Lo que simboliza la puerta estrecha es la vida eterna en Cristo Jesús y esa es la que debemos de buscar. Por el contrario, la puerta ancha tiene un camino espacioso, pero esta nos aleja de Cristo y por ende de la vida eterna. Y lo que vamos a encontrar si es que desoímos esta palabra, si desoímos este consejo, es un camino de obscuridad, es un camino de pecado, es un camino de muerte. Y no es lo que el Señor no es lo que el Señor desea de nosotros y por eso nos exhorta, nos advierte con toda anticipación. Luego, enseguida habló de los frutos y dice, por sus frutos los conoceréis. Frutos entiéndase también como hechos o actos que realiza una persona. El capítulo 7, versículos 15 al 20, se lee de esta manera. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con
con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se conocen uvas o se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto o buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado fuera. Así que por sus frutos los conoceréis. Dos cosas que resaltar: que nos guardemos, que nos cuidemos, que estemos atentos a los que nos tratan de enseñar o nos enseñan de la palabra de Dios o que son llamados profetas de Dios. Aquí vamos a generalizar, porque no solamente en este tiempo serían los profetas o profetas como este título, sino todo ministro, todo servidor de Cristo que esté enseñando de la palabra tiene que ser visto bajo este concepto, bajo este precepto. Guardaos de los que enseñan la palabra de Dios. Así tenemos que empezar entendiéndolo. Que vienen, dice, a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y luego, así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, Jesús nos advierte respecto de los falsos profetas y la pregunta obligada es, ¿quiénes son? ¿Quiénes son esos falsos profetas? Bueno, primero, un profeta de Dios es aquel que habla de parte del Padre lo que ha mandado decir a su pueblo. Nosotros somos su pueblo y lo que Dios ha mandado decir desde la antigüedad a los antiguos creyentes, a su pueblo escogido, desde el Antiguo Testamento les exhortó, les reconvino a través de personas que Dios mismo escogió que llevaran ese mensaje a ellos, que les llevaran ese mensaje de exhortación. De modo entonces que si un profeta de Dios es el que habla la verdad de parte de Dios, un falso profeta ni es enviado por Dios ni habla con verdad. Y estos últimos son a los que Jesús nos insta, nos exhorta, nos enseña, nos advierte a evitar. Evitar los falsos profetas. Y luego nos da una característica por la cual los podemos identificar, es decir, por sus hechos, por los frutos que estos dan. Y pudiéramos decir que aún por sus dichos. Los vamos a diferenciar por sus frutos, nos dice Jesús. Siempre que un profeta de Dios es enviado, lo envía y le dice lo que tiene que decir y Dios mismo le respalda. Dios mismo le respalda y se hace evidente para todos lo que este profeta, este intermediario de Dios, este mensajero de Dios va y comunica. Se hace manifiesto, no se hace en lo oscuro, sino se hace a la luz de todos. Dios con su mensaje busca a través de los profetas de Dios, busca, y es lo que tenemos que ver si se está cumpliendo, busca prevenirnos de consecuencias graves. O sea, alguien que habla de parte de Dios no va a apapachar nuestro pecado, sino que nos va a exhortar con la verdad, que es su palabra de Dios, y el Espíritu Santo va a hacer la obra en cada uno de nosotros, dándonos cuenta, percatándonos de que estamos en una situación de pecado. Pero un falso profeta, buscando su interés, va a tratar de apapacharnos, de hablarnos bonito al oído. Nosotros vamos a sentirnos bien, pero vamos a irnos deslizando a la oscuridad y al pecado. Entonces, Dios nos exhorta y la exhortación de Dios tiene la intención de beneficiarnos y no de perjudicarnos.
nos exhorta a hacer lo bueno y jamás en su intención está lastimarnos. Muchas veces reconvino a su pueblo, al pueblo de Israel, advirtiendo por palabra de Jeremías, por palabra de Isaías, por palabra de Ezequiel, por palabra de Daniel, por palabra de todos los profetas. La intención de Dios no era destruirles, sino de que escucharan su palabra, su consejo y se volvieran de sus malos caminos. Entonces, todo eso quedó de manifiesto. Y otra cosa, todo se cumplió conforme lo dijo Dios. ¿Por qué? Porque Dios manda su mensaje, espera pacientemente, pero si el pueblo, si nosotros, que somos su pueblo, no hacemos un alto y nos volvemos de nuestros malos caminos, alcanzará nuestra vida las consecuencias. Alcanzarán las consecuencias nuestra vida. Entonces Dios procura que no lleguemos a esos extremos. Pero ha habido personas que erigiéndose como profetas de Dios no lo son. Y entonces Jesús los denomina falsos profetas. Y no es algo de esta actualidad, sino desde siempre. Por eso lo advierte. Aún antes de que Jesús viniera como hombre a esta tierra, recuerda cuando Elías danza alrededor del holocausto que se presentó a Dios, y había otros que se autodenominaban profetas, pero no eran profetas de Dios, sino eran profetas de los Baales. Entonces, tengamos en cuenta esto. Aquí es donde decía yo que el Señor mismo, y no se contrapone la palabra, nos pide que juzguemos, ¿verdad? Nos pide que tengamos discernimiento, porque ¿cómo vamos a ver lo bueno y separar lo bueno de lo malo si no tenemos sabiduría, si no tenemos entendimiento de parte de Dios? Pues no podremos ver los frutos, porque veremos manzanas, pero aún entre el árbol de manzanas hay manzanas más agrias, o como él lo decía, él hablaba en una ocasión de las uvas, ¿verdad? Las uvas agrias y las uvas dulces. Las agrias que le dañan a uno los dientes, ¿verdad? Entonces, para poder saber lo que es bueno y diferenciarlo de lo malo, necesitamos discernimiento. Esa es la forma en que podemos nosotros también saber si un profeta nos está hablando de parte de Dios o es de su propia de su propio entendimiento, de su propio conocimiento, que seguramente eso sí, pues todos tenemos mucho conocimiento, pero no necesariamente de Dios. Por tanto, un falso profeta se constituye en enemigo de Dios y de su pueblo, porque con su comportamiento aleja de Dios y crea disensión entre su pueblo, engaña, roba y arrastra al pecado, y después, una vez que hemos sido arrastrados al pecado, ya sabe la consecuencia, es muerte espiritual. También les enseñó en el capítulo 7, versículos 21 a 23, dice: nunca os conocí. A ver, vamos a leer qué es lo que nos quiere enseñar el Señor con esta porción de la palabra. Dice: nunca os conocí. ¿A quiénes se refiere? Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, dice el Señor: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Tómalas. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Desde luego,
Jesús conoce nuestros pensamientos y ve nuestro actuar día a día, 7 días a la semana, 24 horas al día, todos los segundos de las horas. Él sabe que estamos respirando y sabe el día que dejaremos de respirar. Él lo conoce, dice que saca su ejército y lo cuenta y a todos conoce por su nombre. Usted dígame el nombre de los que viven en la cuadra donde usted ha estado viviendo. Dígame el nombre. No lo sabe. Y quizá alguno logre saberlo porque interactúa con todos ellos. Pero no es común. Entonces, sin embargo, Jesús nos advierte que no intentemos, o sea, para que no intentemos conseguir lo que es por regalo, que es la salvación. La salvación es un regalo, que no lo intentemos adquirir por obras. Entonces Jesús conoce nuestros pensamientos y ve nuestro actuar, de modo que quienes pensamos que haciendo obras aún en su nombre, decir, oye, pero es en tu nombre, Jesús, mira, pues fui y prediqué tu evangelio y las personas se convirtieron. Bueno, no importa, claro que eso lo tenemos que hacer, pero no importa si lo estás haciendo por la motivación equivocada, ya que al hacerlo no consta que por ello tendremos un lugar apartado en su reino. Eso es lo que nos está diciendo. Sino que claramente dice lo que ya he reiterado yo personalmente, y porque lo leo en su palabra, yo se lo transmito a usted y lo he reiterado muchas veces. Entrará al reino de Dios, así dice su palabra, ¿quién? El que hace su voluntad, es decir, el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Verdad que ya se lo he dicho? ¿Verdad que le he dicho que debemos obedecer la instrucción? Debemos obedecer y poner por obra sus mandatos, sus mandamientos, sus preceptos, sus decretos, sus estatutos, sus principios. ¿Verdad que sí se lo he dicho? Bueno, esta es nada más la reiteración. Pero si usted va a la palabra, va a encontrar esto. Entonces no le estoy diciendo algo extraordinario o algo diferente a lo que ya usted ha leído en la palabra. Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, así dice. No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace, ¿verdad? La voluntad del Padre. Entonces, Jesús en su momento comunicó este mensaje a una gran multitud que estaba ahí cerca. Había personas que estaban desde luego habituadas a hacer cosas en nombre de Dios, pero que su motivación era incorrecta. Y ahora, en este tiempo, hoy, en este momento, hay personas todavía que no han entendido esto. Por eso es que es importante que lo sigamos compartiendo para que se nos grabe en el corazón y podamos ahora sí entender que siendo obedientes, siguiendo la instrucción contenida en la Biblia, siendo obedientes, poniendo por obra el consejo de Dios, es que podemos esperar en que el día que el Señor nos llame a cuentas, podamos nosotros, como ese siervo fiel, entra, ¿verdad? Le dijo al de los talentos, bien buen siervo fiel, entra en el reposo de tu Señor. Esa es la frase que queremos escuchar, ¿verdad? Pues bueno, para poder asegurar, actuemos con una motivación correcta delante de Dios, haciendo su voluntad, la voluntad del Padre que está en los cielos. Es muy clara la instrucción y no quiero redundar aún más. Concluyo con el tema los dos cimientos. Versículos 24 al 29 del capítulo 7 que estamos por concluir.
Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quienes tienen autoridad y no como los escribas. 3 miércoles me tomó a mí, de acuerdo a este formato que estamos siguiendo, compartirle los capítulos 5, 6 y 7. Pero Jesús subió al monte y al monte le siguió una gran multitud. Y ahí en la presencia de Dios les empezó a enseñar desde el capítulo 5, 6 y 7, todo corrido, y lo escribe de esa manera Mateo. Ahora, yo advierto que al término de toda esta enseñanza dejó esta porción para el final, porque fíjese cómo enlaza con todo lo anterior. Él estaba dando una enseñanza y luego dice, cualquiera pues que me oyere estas palabras, no solo las palabras que va a decir a continuación, sino las palabras que dio desde que se sentó a enseñar. ¿Sí? Todas esas cosas, todos esos temas, esos subtítulos de temas que fuimos mencionando y que luego hicimos una lectura de la palabra, todo eso y todo lo que está comprendido desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, 21 creo. Bueno, usted confirme para que sea exactamente la referencia. Todo eso dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Concluye Jesús con este texto magistral, engarzando, poniendo todo amalgamado, y dice, solo tendrás provecho de ello si de forma diligente pones en acción lo que has oído de mí. Así dice Jesús, estoy parafraseando. Pero usted analícelo, lo voy a volver a decir. Concluye Jesús con este texto magistral de los 2 cimientos, diciendo, solo tendrás provecho si de forma diligente pones en acción lo que te he dicho. Aquí lo hemos escuchado. Quizá usted lo había leído varias veces, pero aún así, si usted lo ha leído y lo ha escuchado repetidas veces, pero no hace nada al respecto, ¿qué dice? ¿Qué dice? Será considerado como un hombre imprudente. Y yo no quiero ser un hombre imprudente señalado por mis actos, porque muchas veces no es lo que piensen los demás que somos, sino lo que realmente somos por lo que hacemos. Y muchas veces ni siquiera lo que decimos, porque puede quedarse en un verso que nunca llevamos a cabo, pero lo que ejecutamos, las acciones que hicimos, esas sí quedan como un testimonio para otros. ¿Cuántos de ustedes como yo han omitido leer la instrucción antes de armar un aparato, un equipo, un mueble? ¿Cuántos de ustedes, sean honestos consigo mismos, cuántos han omitido leer la instrucción? Y luego, ¿qué pasó? Sobraron piezas. Y al sobrar piezas, pues ya no quedó firme, ya no quedó funcional, quedó incompleto y hasta puede ser que haya quedado frágil. Y entonces, al no estar totalmente funcional, pues va a ocasionar tarde que temprano un problema. En Cristo ya no debe ser así. La instrucción la tenemos que leer, pero no solamente leer y quedarnos en esa etapa. Ah, sí, yo ya sé. Ya lo leí. Otra vez lo mismo. No, ya lo sé. No debemos de quedar solamente en eso, sino que debemos leerlo o escuchar la instrucción por medio de las personas que Dios ha capacitado para hacerlo,
y que lo hace con la intención de exhortarnos para que no tengamos consecuencias graves en nuestra vida. Y entonces, si obedecemos su palabra y la ponemos por obra, ¿qué dice? Seremos considerados hombres y mujeres prudentes. Y ahí es donde debemos de estar nosotros, en ese grupo, para tener resultados excelentes en la obra de Dios y en nuestra vida particular. Y que el Señor sea el que apruebe o repruebe nuestra obra, porque lo que Él desea es que nosotros seamos aprobados. Bien, buen siervo fiel, entra en el reposo de tu Señor. Que el Señor les bendiga grandemente. Hemos concluido con el capítulo 7 y también hemos concluido con ese mensaje largo de nuestro Señor Jesucristo, pero bien edificante, de las bienaventuranzas y toda esta enseñanza que nos dio a través del capítulo 5, 6 y 7, donde concluye Mateo diciendo: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Que el Señor sea el que nos siga instruyendo en toda nuestra vida mientras Él viene. Que el Señor les bendiga.